Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al aula virtual de Geometría Analítica y Vectores 1. Soy el profesor Marciano Torres Armoa. Bienvenidos sean todos. Creo que hasta acá nomás ya van a estar entrando. La temática va a ser, voy a ir presentando lo que tengo preparado, ¿verdad? Y al final por ahí si tienen alguna consulta, entonces estaremos viendo si así les parece. Bueno, voy a proceder a presentar y me dicen por favor si es que está saliendo. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Voy a presentar. Se ve la presentación, ¿verdad? O sea que Profesor. está presentando, ¿verdad? Bueno, aquí está lo que tengo. Ahí se ve. ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, Sí, profe. perfecto. Pueden apagar ahora sus micrófonos mientras voy a ir dando la explicación, ¿les parece? Bueno, como saben, nuestro tema de la unidad que estábamos considerando es con respecto a vectores, ¿verdad? Entonces, un vector es un segmento orientado, ¿verdad? Un vector, acá podemos tener justamente un vector AB, justamente, cuyas características son estas, ¿verdad? Acá, por ejemplo, un vector AB queda determinado por dos puntos. En este caso, quedaría... Voy a achicar un poquito más este... Ahí está. Ahí está. Tenemos entonces un vector AB, como dije. Vamos a quitar de acá. Queda determinado por dos puntos. En este caso tenemos el origen aquí en A. Y tenemos aquí otro punto B. En este caso, por ejemplo, podemos determinar dos vectores, ¿verdad? Uno, por ejemplo, sabemos nosotros que en este caso, cuando yo tengo un segmento de rectas, yo puedo estar determinando justamente así como vemos en el vector, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, el segmento AB. Entonces, por eso la definición de un segmento orientado, ¿verdad? Y luego sabemos que tiene una dirección, ¿verdad? Siempre el vector tiene que tener una dirección, tiene que dirigirse hacia un sentido. En este caso, por ejemplo, puedo determinar de este vector, entonces que tengo, o sea, de este segmento, entonces puedo darle una dirección, por ejemplo, de A a B. También puedo tener otra determinación que sería, por ejemplo, aquí por ejemplo tenemos el vector con dirección A y acá tenemos el vector AB con dirección AB. O sea que eso todo podemos determinar justamente acá en esta parte, ¿verdad? Entonces ahí podemos determinar. Sabemos que esto determina una recta, ¿verdad? Sabemos que al ponerle un punto, en este caso, un punto de aplicación, acá si le ponemos acá en A, tenemos origen en A y tiene dirección hacia B. Y acá, sin embargo, tenemos origen en B y tiene dirección hacia el punto A, ¿verdad? Y la definición nos quedaría así. Un vector tiene también un par ordenado, o sea que nosotros también podemos determinar, así como en el plano, porque sabemos que acá el plano que vamos a considerar es el bidimensional, es decir, un vector en dos dimensiones. Por eso las componentes X e Y. A eso le llamamos justamente también, como en el plano cartesiano, le llamamos componente X para la abscisa y componente Y para la ordenada. Eso con respecto a las componentes. ¿Alguien entró?
¿O no? Sí, esperen que voy a ir a ver. Ahí está. Vuelvo otra vez. También dentro de un vector podemos ver lo que es un versor. Un versor en este caso se define como el módulo unitario y que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el eje cartesiano que se lo representa. Acá se me descompaginó cuando agrandé las letras. Acá voy a achicar un poquitito. Igual no se arregló. Esperen que... Ahí está. Acá justamente. Entonces, un versor se define como el vector de módulo unitario y que tiene la misma dirección y el mismo sentido que el eje cartesiano. Se lo representa. Acá, por ejemplo, tenemos OX igual a Y, al versor Y, entonces, cuyas componentes son 1, 0. Y acá el vector Y, cuyas componentes es J, entonces tenemos el vector 0, 1. En este caso, esto, su módulo unitario, o sea, su módulo tiene que dar 1, ¿verdad? Por eso el versor, recordemos que siempre se refiere al vector del módulo, o sea, que al vector que tiene módulo 1, módulo unitario 1, que vamos a ir viendo también más adelante, ¿verdad? También podemos ver, un vector también se puede expresar en función de su versor. Por ejemplo, este representa un vector A cuyas componentes es igual a X sub Y más Y sub J. En este caso, por ejemplo, las componentes de X está con su versor Y y las componentes Y está con su versor J. También nosotros podemos tener tenemos acá un punto, ¿verdad? Un punto A cuyo origen sería X sub 1 y sub 1 y un punto B cuyo punto final sería X sub 2 y sub 2. Son los puntos que le llamamos punto inicial y punto final de un vector. Geométricamente esto lo podemos representar. Ponemos AB y para poder tener las componentes de este vector AB, acá son puntos, ¿verdad? Y acá para poder determinar las componentes de este vector AB, acá está AB y la flechita encima, ¿verdad? Tiene su origen en A y su dirección hacia B. Entonces, las componentes para X e Y va a ser igual entonces. La componente X va a quedar igual a ¿qué? Va a ser la componente del punto final, que sería acá, por ejemplo, X, entrada de lápiz, acá sería X sub 2 menos X sub 1 y ahí me va a salir la componente X. Y para la componente Y quedaría Y sub 2 menos Y sub 1. Esto sería para la componente X, entonces la diferencia entre X sub 2 menos X sub 1. Y para la componente Y quedaría Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces acá se me formaría lo que sería el vector AB, cuyas componentes entonces quedaría, una vez que nosotros esto reemplacemos, obviamente, me saldría acá un par ordenado, en este caso que coincidiría con X, la diferencia de las dos abscisas, y para la ordenada la diferencia de las dos ordenadas. Luego también podemos ver el módulo de el módulo de un vector o la longitud que le llamamos también la norma de un vector, ¿verdad? La norma de un vector no es otra cosa que la raíz cuadrada de las componentes de X, acá está, al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces ahí nosotros podemos determinar el módulo de un vector a través de esta formulita. Luego nosotros podemos ver los elementos de un vector. Entonces, el módulo de un vector es la distancia entre A y B y se designa por el vector entre barras, justamente el que acá ya pusimos. En este caso, por ejemplo, le llamamos vector A. En este caso, le estamos llamando vector AB. Entonces, acá lo que faltaría es, esto representaría, ¿verdad? Entonces, valor absoluto, en este caso la norma de AB,
Y también esto quedaría una vez que nosotros hallemos las componentes, justamente como les señalé acá más arriba. Entonces quedaría justamente así como esta formulita, ¿verdad? Quedaría igual a la raíz cuadrada de x cuadrado, la componente de x al cuadrado más y al cuadrado. Una vez que se haya generado justamente las componentes del vector teniendo el punto inicial y el punto final. Bueno, dijimos que los elementos de un vector, entonces tenemos el módulo, tiene que tener una dirección, el vector justamente estuvimos viendo, y tiene que tener un sentido. Justamente el sentido, por ejemplo, acá estamos viendo que se va de A a B, o en este caso, este sería el vector AB, se va de A a B. Y del otro caso, en este caso sería, por ejemplo, el vector AB. Y el otro vector sería lo que les mostré más arriba, ¿verdad? Que sería de B a A. Ahí está. La notación de un vector también recordemos que siempre representamos con las letras mayúsculas. U puede ser vector U, puede ser vector V, siempre las flechitas encima de la letra, vector V doble y otras letras también del alfabeto, ¿verdad? O bien mediante su representante designando su origen y su extremo con una flecha encima de AB, que también ya estuvimos viendo más arriba, ¿verdad? Luego vamos a ir viendo la clasificación de vectores. Así también como ¿cómo se dice? En otras cuestiones también tenemos una clasificación de vectores, ¿verdad? Podemos tener un vector fijo. ¿Cuándo un vector es fijo? El vector es fijo cuando justo su origen coincide con el origen de coordenadas en el plano cartesiano. Es decir, parte de 0, 0, entonces el vector es fijo. Cuando un vector es libre, y es cuando su origen no está en 0, 0, es decir, cuando no está en 0, 0 su origen. Entonces puede estar su origen, por ejemplo, en 1, 2, en 3, 4, menos 1, 2, pero tiene que quedar fuera del punto 0, 0 para que el vector sea libre. Sin embargo, el vector fijo, cuando su origen sale de 0, 0. Vector libre, cuando no tiene que salir de 0, 0. Puede salir de 1, 2, de 2, 2, de 3, 2, ¿verdad? Pero no del origen. Luego también el otro vector que podemos ver es el vector nulo. El vector es nulo cuando comienza y termina con el punto considerado y su módulo siempre es 0, es decir, parte de 0 y vuelve a 0. Ese sería el módulo, el vector nulo, ¿verdad? Justamente cuyas componentes sería 0, ¿sí? El vector unitario es aquel cuyo módulo es igual a la unidad. Esto justamente ahí podemos relacionar con el versor, ¿verdad? Porque el módulo del vector unitario era justamente cuyas las componentes que habíamos visto, ¿sí? Las componentes que era justamente para x y que era igual, perdón, o x que era igual a y. ¿Dónde está mi borrador? Acá está. Entonces, o x cuyas componentes era 1, 0 y acá era o y versor j cuyas componentes era 0, 1. Eso con respecto al vector unitario. Y luego los vectores opuestos. Los vectores son opuestos, son aquellos que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios. Entonces,
El vector B cuando es positivo y su contrario en este caso cuando es negativo. Tiene dirección, solamente se diferencian en el signo. Uno es más y el otro es negativo, ¿verdad? Justamente, por ejemplo, si sus componentes son 2, 2, su opuesto sería menos 2, 2. Luego tenemos igualdad de vectores o vectores iguales. Dados dos vectores en el plano, justamente el vector A, el vector B, se dice que el vector A es igual al vector B si cumplen estas características. Tienen que tener el mismo módulo, es decir, el módulo del vector A tiene que ser igual al módulo del vector B. Y luego la segunda, que tiene que tener misma dirección, mismo sentido, en este caso tiene misma dirección A y misma dirección también B. A eso se refiere. Bueno, vamos a ir viendo algunos ejercicios justamente de vectores. En este caso estaba preparando justamente uno de ellos. Acá está. Hallar el módulo. Hallar el módulo de los siguientes vectores. Los vectores van a ser vector A, cuyas componentes son 6, 8. Acá le voy a poner justamente, ahí está. Entonces, acá me pide hallar el módulo de los siguientes vectores. En este caso tengo el vector A, cuyas componentes son 6 y 8. Entonces, recordemos que esta es la componente X, es de la abscisa, y la componente Y que le corresponde a la ordenada, ¿verdad? Entonces, la fórmula del módulo del vector, en este caso, recordemos que en este caso sería módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces esto resultaría 36 más 64. Y 36 más 64, esto me da justamente raíz cuadrada de 6 más 4, 10, llevo el 1, 6 más 3 más 1 también 10, 100, ¿verdad? Entonces el módulo del vector A sería igual a raíz cuadrada de 100 es 10 unidades. Perdón, ahí está. 10 nomás, ahí está. Entonces, tenemos que el módulo del vector A entonces es 10. Luego, podemos hallar también otro ejercicio que tengo con respecto al versor justamente. Dice, calcular, el número 2 sería el 2, calcular el versor del vector y las componentes del vector A van a ser iguales dos, 3. 2, 3. Entonces, para poder hallar entonces el módulo de, en este caso,
calcular el versor del vector significa que te está pidiendo el vector unitario. Entonces, vamos a partir de eso, ¿verdad? Justamente. Entonces, lo que tenemos que hallar en primer lugar es el módulo de este vector. Entonces, vamos a poner módulo, el módulo del vector A, en este caso. Perdón. Acá tenemos las componentes 2, componente x2 y componente y3. El módulo de este vector, entonces, recordando acá nuestra formulita, quedaría vector A módulo igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. No, ¿qué es lo que digo? 3. Ahí está. Entonces esto resultaría raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Entonces esto resulta raíz cuadrada de 13. Bueno, para poder obtener el módulo del vector, o sea, el versor del vector que se refiere al módulo unitario, entonces lo que tiene que pasar es lo siguiente. Entonces, para que quede entonces el módulo del vector unitario quedaría de esta forma, ¿verdad? Recordemos que tenemos que hallar, entonces nos quedaría, sería 2, las componentes 2, nos quedaría entonces justamente 2 sobre el módulo del vector A y las componentes y también quedaría 3 sobre el módulo del vector A. ¿Alguien entró? Ahí está. Entonces, esto voy a ir reemplazando. Todavía no terminó mi ejercicio, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hallar es el módulo. Tenemos que reemplazar el módulo de A resultó raíz cuadrada de 13. Entonces esto va a quedar las componentes para mi módulo U, o del vector U en este caso, quedaría entonces 2 sobre raíz cuadrada de 13 y 3 sobre raíz cuadrada de 13. Ahí. Y para hallar el versor del vector, que es el unitario, dijimos que el módulo tiene que resultar 1. Entonces ahora tenemos que hallar el módulo. El módulo del vector unitario, entonces, quedaría entonces hallamos el módulo. Las componentes x sería 2 sobre raíz de 13, entonces me quedaría raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 13 al cuadrado más 3 sobre la raíz cuadrada de 13 al cuadrado. Ahí efectuando algebraicamente, efectuando las potencias, entonces tendríamos justamente, aquí se va a ir el cuadrado con el índice, acá va a ser 2 al cuadrado, va a ser 4, acá va a ser 9, entonces va a resultar por un lado. Acá va a ser 4 sobre 13, ya sin el signo radical, y acá quedaría 9 sobre 13 sin el signo radical, ¿verdad? Pero esto está todo bajo un mismo signo, ¿está bien? Ahí. Entonces esto resulta, ¿cómo son las fracciones? 4 sobre 13, 9 sobre 13. Tiene mismo denominador.
Entonces tenemos unas, ¿cómo era que se llamaban cuando tenemos los denominadores iguales? ¿Cómo eran las fracciones? ¿Eran homogéneas o eran heterogéneas? En este caso, cuando tiene igual, entonces son homogéneas. Entonces significa que los numeradores se pueden sumar. 9 más 4 es 13, entonces va a quedar raíz cuadrada de 13 sobre 13. Y esto se puede simplificar y resulta 1. Y sabemos que la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces ahí comprobamos justamente que el módulo del vector resultó 1. Es decir, cumple entonces el versor del vector A, que es 2, 3, entonces es igual a este resultado 1, en este caso. Primero que nada, entonces, repasemos otra vez. Nos da un vector. Tenemos que hallar el módulo de ese vector. Acá era, este es x e y. Raíz cuadrada, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esto efectuamos, da 4 más 9, raíz cuadrada de 13. Dejamos nomás así sin hallar la raíz. Como es irracional, lo dejamos así. Y luego vamos armando nuestro vector unitario, ¿verdad? Cuyas componentes se tiene que armar de esta forma. O sea que tu vector nuevo que se va a ir formando tiene que ser cada componente del vector A, que es 2 sobre el módulo del vector A, y las componentes de 3 sobre el módulo del vector A también. Entonces ahí resultó 2 sobre la raíz cuadrada de 13 para la componente X y 3 sobre la raíz cuadrada de 13 para la componente Y. Y luego volvemos a aplicarle el módulo o la longitud, la norma de un módulo, ¿verdad? En este caso, x, todo es esta fracción, entonces 2 sobre raíz cuadrada de 13 al cuadrado más 3 sobre raíz cuadrada de 13 al cuadrado. Con el cuadrado se va al índice, entonces acá abajo en el denominador queda 13, arriba queda 2 al cuadrado, 4, y abajo también acá queda 13 y arriba queda 3 al cuadrado, que es 9. Raíz cuadrada de 4 sobre 13 más 9 sobre 13. Luego, como son fracciones homogéneas, se suman directamente los numeradores y resulta 13 sobre 13. Y al simplificar esto resulta 1. Bueno, seguimos entonces. Vamos a la propuesta 3. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Eh, Tenemos otra propuesta acá justamente. Nos dice, nosotros sabemos también que podemos ir teniendo, ¿cómo se dice? Podemos ir teniendo también operaciones, ¿verdad? Podemos ir teniendo, podemos hallar módulos, a un ejercicio. Operaciones con vectores. Una de las operaciones, por ejemplo, puede ser la suma, ¿verdad? Suma de vectores. O adición de vectores, ¿verdad? Tenemos un ejercicio A. Los vectores son vector A es igual componente menos 3 menos 4 y B, vector B
6, 0. Y para que esto realmente sea un vector, lo que nos faltaría es agregarle la flechita encima de A y agregarle la flechita encima de B. Porque si no, pareciera que se refiere a puntos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con respecto a puntos? Uno, el signo igual, ¿verdad? Porque generalmente cuando nosotros designamos un punto, ¿verdad?, que también tiene un par ordenado X, Y, la diferencia es que no le ponemos la flecha encima y no le ponemos el signo igual. Ponemos directamente la letra mayúscula, el paréntesis y luego ya las componentes X e Y, ¿verdad? En este caso, tiene la flechita encima, el signo igual y luego las componentes. Entonces, así se está designando, se está diciendo que esto se refiere a vectores. En este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Suma de vectores, adición de vectores es suma de vectores. Entonces lo que podemos ver es, acá por ejemplo, nos quedaría para la suma, vector A más vector B. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cómo se efectúa, cómo se operaciona la suma de vectores? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir cómo quedaría la suma del vector A más el vector B? O sea, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que ir sumando cada componente de la misma abscisa con cada componente de la ordenada, ¿verdad? Pero atendiendo siempre, acá el signo, la operación dice suma, pero tenemos que atender cada componente con qué signo está, ¿verdad? Entonces, en el primer caso vamos a tener menos 3 componente de X con respecto, o sea, componente de A, más la componente de B, en este caso sería X le corresponde a 6. Y luego, de la misma forma para la ordenada, menos 4, que es la componente de X, más la componente de B, del vector B, que es 0. Entonces, el vector suma me va a resultar, entonces finalmente queda esto. Tengo acá un signo negativo, un signo positivo, entonces en este caso signos contrarios se van a restar. En este caso va a quedar 3 positivo y menos 4 más 0 acá va a resultar menos 4. Quiere decir que la suma de vectores resulta 3 menos 4. Eso mismo podemos tener para la sustracción. Lo mismo. Entonces acá le vamos a poner adición de vectores, sustracción de para la sustracción, sin embargo, quedaría un poquito diferente, ¿verdad? A igual suma de vectores, dije A más B es igual será suma, ahora es resta, ahí está, A menos B. ¿Qué es lo que va a cambiar justamente acá? Acá tenemos que agregarle otra vez la dirección, vector A menos vector B, y ahí efectuamos entonces, sería componente de A menos 3 menos la componente de B, que en este caso es 6. 6 es positivo, entonces este más por menos acá va a quedar menos 6.
Y luego, asimismo, para la segunda componente sería menos 4, componente de X, componente de A, menos la componente del vector B, que en este caso es 0. Finalmente, mi vector diferencia va a quedar entonces, signo iguales, se suma, mantiene el mismo signo, menos 3 menos 6, acá me va a dar menos 9. Y acá va a resultar menos 4. Entonces, este es el vector diferencia y este es el vector suma. En este caso, la adición de vectores y la sustracción de vectores. También nosotros podemos tener producto escalar, ¿verdad? Otra operación también que podemos tener. Producto escalar. Entre vectores. Entonces, mi producto escalar entre vectores podría ser hallar el producto escalar entre los vectores, Vector A es igual componente 3, 3 y B es igual, cuyas componentes son 0, menos 3. Siempre recordemos la flechita que hay que poner, ¿verdad? Acá vector A y vector B. Entonces, en la primera propuesta lo que nos pide es, por ejemplo, vector A por vector B. Entonces, cuando vamos a multiplicar dos vectores, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a obtener un número. Entonces, así como en la suma y en la resta se sumaban cada componente, en este caso vamos a multiplicar y nos va a quedar en esta forma. Es decir, quedaría entonces 3 por 0, componente de A por componente de B, más componente de I, 3 por componente de B del vector B. Entonces, el producto escalar entre estos dos vectores quedaría 3 por 0, acá es 0, más por menos menos, 3 por 3, 9. Quiere decir que el producto escalar entre el vector A y B quedaría igual a 0 menos 9, esto es igual a 9. 9 unidades entonces estaría saliendo, ¿verdad? Que también podemos ir viendo. Acá tenemos también podemos tener entre dos vectores ángulo entre dos vectores, ¿verdad? Entonces la siguiente propuesta, ¿alguna duda acá? Continuamos entonces. La siguiente va a ser los módulos
los módulos de los vectores A y B son A, voy a poner igual a, voy a poner lo que corresponde acá, vector A, vector B, vector A y módulo es la doble barra igual a raíz cuadrada de 2. Y B y módulo del vector B igual a raíz cuadrada de 3. Raíz cuadrada de 3, ¿qué es lo que nos pide? Calcular el producto escalar que sería A por B de los dos vectores, considerando que forman entre sí un ángulo de inclinación, un ángulo, ¿verdad?, de 45 grados. Entonces, producto escalar entre el vector lápiz, mi lápiz, yo si no va a escribir, vector A, vector B, y acá 45 grados, sexagesimal. Recordando justamente la fórmula de coseno entre dos vectores, ¿verdad? Sería coseno de alfa igual al producto escalar de vector A por el vector B sobre el módulo de ambos vectores, es decir, sobre el módulo de A por el módulo de B. Bueno, acá lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores, es decir, reemplazar los valores que tengo para poder hallar lo que me pide. Es decir, está pidiendo el producto escalar, es decir, tenemos que despejar el vector A por el vector B, dejar solo. ¿Tenemos módulo de A? Sí tenemos, es raíz cuadrada de 2. Tenemos el módulo de B, sí tenemos, raíz cuadrada de 3. Y tenemos el ángulo alfa, el ángulo de inclinación, que es 45 grados. Entonces, mi solución va a ir quedando de la siguiente forma. Solución, entonces, va a ir quedando coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados es igual. Acá vector A por vector B, y acá voy a reemplazar el módulo de A es raíz cuadrada de 2, entonces ponemos sobre raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3, que es el módulo de B. Entonces esto va a resultar justamente despejando. Entonces esto que está dividiendo raíz de 2 por raíz de 3, voy a tener raíz de 6, entonces me va a quedar raíz cuadrada de 6 por coseno de 45. Si alguien tiene ahí la calculadora, ¿alguien tiene calculadora ahí por ahí, por favor? Raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de coseno de 45 por raíz de 6, y acá ya nos va a resultar un valor, y ese va a ser
lo que nos pide acá el ejercicio, ¿verdad? Ese puede dejarlo a ustedes para que resuelvan. ¿Alguien tiene calculadora? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces. Voy a efectuar cuánto resultaría entonces ahí. Raíz de 3 saldría, profe. ¿Cómo? ¿Cuánto es Raíz de 3. coseno de 45? ¿Cuánto es? Coseno de 45, 0,70. ¿Qué es raíz cuadrada de? Pero bueno, efectuando me dijiste que sale raíz cuadrada de 3, ¿verdad? ¿Así? Sí, Perfecto. Raíz cuadrada de 3, entonces ese que es 1,73, ¿verdad? Entonces ese sería el resultado. Este es una expresión irracional, es 1,73. O puede quedar raíz cuadrada de 3. Bueno, podemos también ir viendo. Acá tenemos uno parecido también. Considera que el vector m igual al vector n, que eso es igual a la raíz cuadrada de 2. Entonces ponemos raíz cuadrada de 2, vector m, vector n. Considera entonces que el vector m igual a n igual a la raíz cuadrada de 2, y lo que nos pide es halla el producto escalar m por n. Si los vectores forman, entonces entre sí un ángulo de 60 grados. Entonces, mi lápiz, acá está. Producto del vector m, ya del lápiz, m, n, forma un ángulo de 60 grados. Entonces, es similar al anterior, ¿verdad? Tenemos que usar también la misma fórmula. Entonces, recordemos la formulita, ¿verdad? Nuestra fórmula, entonces, coseno de alfa, coseno entre dos vectores, sería igual. En este caso, los vectores son m y n. Entonces, es producto escalar del vector m por el producto escalar del vector n sobre el módulo del vector m por el módulo del vector n. Y luego la solución va a ir quedando entonces reemplazamos, ¿verdad? Coseno de 60 grados es lo que me pide m por n, entonces ese voy a despejar, ¿verdad? Reemplazando todavía esto valor, el módulo, me olvidé acá, este es módulo y módulo. Entonces el módulo de m y n son lo mismo, entonces es raíz cuadrada de 2
por raíz cuadrada de 2. Y resulta que raíz cuadrada de 2 por raíz de 2 es la raíz cuadrada de 4, ¿verdad? Entonces esto finalmente va a ir quedando... esperen que acá... Vamos a dejarlo en el otro miembro. Siempre es conveniente el despeje, entonces acá va a quedar 4, raíz cuadrada de 4 es 2, ¿verdad? Por coseno de 60 grados igual a m por n. ¿Y esto cuánto resulta? Coseno de 60 por 2, 1. 1. Entonces, ese sería el resultado, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Y Ninguna, podemos ir profe. teniendo otras propuestas también. También podemos ir viendo, sabemos también que podemos tener vectores paralelos. Los vectores, por ejemplo, cuando son paralelos y cuando son ortogonales, cuando, por ejemplo, los vectores perpendiculares ortogonales, cuando el producto escalar de los vectores da igual a 0, ¿verdad? Eso también podemos tener proyección de un vector sobre otro. A ver un poco. Acá está otro ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Continuamos. Bueno, acá está la última propuesta por ahí después para ver si tienen alguna consulta, algunas cuestiones por ahí para ver cómo estamos con las tareas y todo eso. ¿Cómo estamos con las tareas? Ya hicieron todo, ¿verdad? ¿O cómo estamos? ¿Están todavía allí? ¿Estamos haciendo? Recuerden que tienen tiempo todavía hasta mañana, ¿verdad? Y por ser el... ¿Sí? Estamos en proceso, profe. Por ser el primer trabajo, entonces le voy a considerar por el tema de que es nuestra primera y todo eso, entonces no les voy a... o sea que en la penalización no le voy a considerar todavía para esta unidad 1, ¿les parece bien? Entonces van a tener tiempo, el 10 sería 3 días de gracia, sería 10, 11, 12, 13, hasta el 13 de agosto sin ninguna penalización, ¿está bien? Genial, profe. Está bien, profe. Perfecto, me gusta eso, está muy bien, perfecto entonces. Bueno, le dije, el módulo del vector P es igual a 4 y las coordenadas de Q son las coordenadas de Q son 0, 3, 0 menos 3. Determina. Esto pueden hacerlo ustedes allí y me dicen cuánto sale, si es que hay problemas, ¿les parece? Si entonces esta propuesta es para ustedes y entonces vamos viendo a ver si le tomamos la onda, si seguimos bien o si de repente hay alguna duda o de repente para aclarar, ¿verdad? ¿Les parece bien? El producto es el mismo proceso, ¿verdad?
Porque así pues más o menos van a hacer los ejercicios. Determina el producto escalar de P y Q si el ángulo que determinan es igual a 120 grados. Acá le voy a poner entonces, este es el módulo, dije, ahí. Este es módulo. El otro es el vector Q, componente 0 menos 3, y luego acá también quedaría entonces vector P por vector Q, y este es 120 grados. ¿Pueden hacer ustedes allí? ¿Sí? Voy a ponerle la fórmula y cómo quedaría, ¿verdad? Y luego ustedes me dicen cuánto resulta el producto de P por Q, ¿les parece? Entonces sería coseno de alfa, ¿verdad? Coseno del ángulo alfa igual a P por Q sobre el módulo del vector P por el módulo del vector Q. Pero acá hay un pequeño inconveniente, ¿verdad? Solamente nos da el módulo del vector P, que es 4, ¿verdad? Y no tenemos el módulo de Q. Entonces tenemos que hallar el módulo de Q primero para poder hallar el producto escalar, ¿verdad? Entonces voy a hacerle yo acá el producto, el módulo de Q. Y entonces luego ustedes reemplazan, ¿les parece? Entonces en un cálculo auxiliar hallamos el módulo de Q, del vector Q. Entonces sería Q módulo sería 0 al cuadrado más menos 3 al cuadrado raíz cuadrada. Entonces esto 3 resulta 0 sale el módulo. más 9, y el módulo entonces de Q resulta igual a raíz cuadrada de 9 es 3. Y luego es reemplazar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto queda el producto? Reemplazando vamos a tener entonces, vamos a reemplazar ahora lo que ya tenemos, ¿verdad? Coseno quedaría para la solución. Solución. Menos 6 sería. Coseno, sí, va un poco, mira, sí. Sale menos 6. Coseno de 120 igual a vector P por vector Q Dividido 12. sobre 4 por 3. Es decir, va a quedar entonces el 12 va a pasar a multiplicarle a 120. Entonces, coseno de 120, ¿cuánto es? ¿Cuánto resultó el coseno de 120? 0,5 negativo. O sea, un medio. Negativo. Negativo el coseno de 120, ¿verdad? Sí. Entonces es menos 0,5. Es decir, entonces menos 6, 0,5 ¿verdad? por 12 menos 6. Sí. Entonces el producto escalar del vector P por Q entonces es igual a menos 6. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Recordemos que las actividades, recuerden que las actividades AA y las actividades AI tienen una ponderación del, ¿cuánto por ciento era?
15%, ¿verdad? ¿Sí? Y tanto las AI como las AA, ¿verdad? Y las parciales, recordemos que son el 10%. Es decir, prácticamente ustedes con el proceso al ir entregando los trabajos, ya prácticamente tendrían prácticamente aprobado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tiene mucho peso el parcial, pero no hay que desmeritar siempre el parcial, ¿verdad? Hay que entrar también a rendir, ¿verdad? Porque recuerden que es muy importante para que ustedes puedan tener el mayor puntaje posible, ¿verdad? Inclusive, no sé si ustedes vieron dentro del aula, yo les dejé ¿cómo es? Unos documentos para que ustedes puedan ir viendo, ¿verdad? Cómo se sabe si uno tiene derecho a primer final, segundo final, todo eso también. Seguro que ya bajaron todos los materiales, ¿verdad? Así es, profe. Perfecto, perfecto para que ustedes consideren. Recuerden que la última actividad, no dejen, bueno, me estoy ya adentrando ya en lo último porque muy rápido pues pasa, porque ustedes saben que en septiembre ya vamos a tener el primer parcial, ¿verdad? Entonces rápido va a llegar esto. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, no duden en consultar en el foro consultas, ¿verdad? Y por ahí si de repente, no sé, tienen algo para ir, ¿cómo se dice? Si quieren consultar o quieren preguntar, no duden en realizarlo ahí en el foro consulta, por favor, ¿sí? Porque es mejor aclarar las dudas antes que tengamos más problemas, ¿verdad? Entonces les digo que esta primera, por ser la primera, entonces no a nadie le vamos a, ¿cómo se dice?, descontar ningún punto, inclusive hasta tres, o sea, hasta el 13 que tienen, ¿verdad? Para que tengan un poco más de tiempo para poder realizar el trabajo. ¿Está bien? Está bien, profe. Sí, Sí, profe, una consulta. sí. Con respecto a la presentación de los ejercicios, ¿eso podemos hacer a mano en un cuaderno y luego capturar o sacarle fotos y agregarle al trabajo? Claro, por Pasar como supuesto. PDF. Tiene todas las indicaciones de cada trabajo, ¿verdad? Cómo hay que presentar y todo eso. Sí, así mismo. Que sea legible, que se pueda entender cuando le quita la foto. Algunas veces uno que le quita la foto y medio todo así borroso. Hay que tratar de captar Exactamente. bien, ¿verdad? Para Sí, no. que podamos entender bien la idea de ustedes, ¿verdad? Está bien, profe. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Jessica, Adriana, Celso, Alejandro. De mi parte no, profe. Y bueno, Parte entonces, tampoco, profe. Súper claro todo. perfecto. Jessica. Jessica no está. Ninguna duda, profe. Ah, ya, genial. Entonces, ¿y Adriana? No, profe. Bueno, perfecto. Y bueno, cualquier cosa, las órdenes, entonces nos estaríamos viendo. Ah, y no se olviden que ustedes tienen también los lunes con el profesor Osmar, ¿verdad? La chance justamente de por los que puedan, ¿verdad? Porque, como se dice, entonces cuanto más ustedes afianzan sus conocimientos, pues mucho mejor es, ¿verdad? Entonces, un placer y nos estaremos viendo el próximo martes otra vez a la misma hora por el mismo canal casi, ¿verdad? Y cualquier cosa en el foro consulta vamos a estar atentos también. ¿Les parece bien? Sí, profe. Súper bien, profe. Muchas Bueno, gracias. un placer entonces, que tengan un feliz resto de jornada. Abríguense bien porque es onza ígina. Hace frío y ¿verdad? Bueno, un placer entonces. Hasta la próxima. Dios mediante. Bendiciones, bendiciones Gracias, para profe. todos. Chao, chao. Hasta luego.